Todo tranquilo, por suerte. Esperen que me estoy acomodando. Un pequeño problema que no lo solucioné, pero bueno, ya está. Se me rompió el disco de la otra máquina, de la fija. Tengo la impresión de que los discos están carísimos. Todavía no me fijé los precios, pero no creo que sea barato. Qué garrón. Sí. Pero bueno, nada. Estaba viejito yo. ¿Era sólido o rígido? No, de los comunes, de los comunes. Ah, está La bien. otra la tengo más que nada de soporte, ¿viste? Pero bueno, no importa. Ya estaba viejo. Era de 1 tera, pero tenía unos cuantos años. Pero sí, está todo caro, así que no va a ser la excepción el disco. No, sí, está claro. ¿Pero tenías backup, por lo menos? O... Sí, tenía varios discos. Lo que pasa que el que se me rompió más que nada no solo es el tema de plata, sino que el que se me rompió es el del sistema. O sea, tengo que reinstalar todo, ¿viste? Todo No, eso. qué garrones. Eso es lo que más me preocupa, ¿viste? Que son unas cuantas horas hacer todo eso. Claro, porque dejas todo el sistema a punto y se te rompe y te querés matar, hacer todo de nuevo. Por eso, ¿viste? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, antes de empezar, no sé si lo han llegado a ver, porque no sé si les llega mail de esto. Yo puse en la parte de espacio de consultas un pequeño ejercicio para hacer. Sí, llegó mail de eso. ¿Llega mail? Ah, joya, joya, joya. Sí. Bueno, esta semana también les voy a poner alguno que otro más, cosas sencillas. Insisto con esto, no es de carácter obligatorio, pero sí traten de ir haciéndolo porque si no, nada, si no practicamos Java no hay otra, hay que sentarse y practicar. Puede ser eso, creo que se pueden desactivar, como dice Gabriela, las notificaciones en la página. No sé cómo hacerlo yo, sinceramente, pero hay que fijarse ahí en la ruedita o en la parte de... ¿Son optativas, Nico, esas? Sí, sí, por eso, no son obligatorias. Son algunos ejercicios que yo les voy tirando ahí para que vayan practicando. Más que nada son ejercicios para... Sí, para pensar un poco, ¿no? Porque las cosas, cómo hacerlo, nosotros lo vimos. Simplemente que tenemos que combinarlo y ver cómo podemos llegar al resultado de lo que se pide ahí. Pero igual difíciles no son. Pero nada, traten de ir haciéndolo porque les va a ayudar. Eso por un lado. Por otro lado, les quería avisar que lo que sí se extendió por, creo que hasta el 20 de diciembre. Esperen un segundito, Ahí está. Esperen que voy a cerrar WhatsApp. ¿El de habilidades blandas decís? Sí, justamente 20 del 12, sí. Se extendió por bastante tiempo más, así que nada, tienen como bastante tiempo porque hubo algunos problemitas con esto que me habían, creo que comentado ustedes también, de que a algunos no se les había habilitado todavía los ejercicios, así que se extendió por un buen tiempo más. O sea, prácticamente no, un mes y monedas más. Pero recuerden que para que les den el diploma de codo a codo, tienen que tener esa actividad completa. No sé si alguno ya lo hizo, pero entiendo que hizo un par de horas, sí, pero no es muy complejo, ni hay que estudiar, ni nada por el estilo. Creo que Nico, me había... Sí. Somos muchos los que no podemos ingresar y ya mandamos mail, todo, ¿eh? Y no pasa nada. Ahí en el chat te están poniendo las dudas. Yo estoy más arriba, por eso no lo veo. Acá. ¿Se hace todas las actividades? No, creo que en el mail que les llegó... el mail que les llegó les dice cuáles hay que hacer. Porque tiene como un montón de módulos y solamente hay que hacer los que piden, ¿sí?
En Bueno. realidad es personal, te hacen como una prueba y en base a al resultado de esa prueba son los módulos que tenés que hacer después. ¿Sí? ¿El mail no dice exactamente los módulos que hay que hacer? No, tenés que hacer el prueba, que no sé cómo se llama, creo que se llama prueba. Tenés que hacer el ponte a prueba, algo así. Sí, creo que se ponte a llama. prueba. Y ponte a después te prueba. dan todos y tenés que tener, por ejemplo, hay diferentes como niveles. Y es obligatorio tener hasta el 5, digamos. Si te tocó el 5 y 6 no hay que hacerlo, porque la cosa es que si te tocó el 4 lo levantes a nivel 5 y así, porque si no vamos a estar hasta nivel 10. Pero Claro, por eso sabía que había algo lo así. dice en el PDF. Yo porque Claro, a los mí no obligatorios me... son del 1 al 4, inclusive. A mí este año, no sé, no me mandaron el mail, siempre me ponían en copia, pero este año no me lo pasaron. Ahí te paso el formulario. Y pensé que por ahí había cambiado, puede ser. Pero no, entonces así, es del 1 al 4 nada más. Sí, igual es bastante rápido, va. Yo lo hice en media hora lo que me quedaba, así que no se preocupen por eso. Otra cosa, Nico, yo recién, imagínate que ayer terminé de cursar, o sea, de hacer parciales. El de base de datos no llegué a hacerlo. ¿Ya cerró? Creo que era integrador, no sé, que si no tenía fecha. O sea, el que es multiple choice lo hice, eso sí lo hice. Bueno, pero no decía la fecha. ¿Lo entrego, no lo entrego? Tengo que ver las clases porque la verdad no pegué una. Sí, tenés que entregarlo, sí, eso sí. Fíjate cuando puedas lo entrego hacerlo. En cuanto pueda esta semana, lo trato de hacer y lo entrego. Okay. Para que no se me acumule todo, gracias. Bueno, buenísimo. ¿Qué más? Esperen que no me quiero olvidar de nada, porque después me retan. Bueno, ya estoy grabando. Bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Vamos a ver algunas cuestiones más de Java para que ustedes puedan ir haciendo estos ejercicios. Y ya el jueves vamos a arrancar con paradigma objetos, que cambia un poco la cosa. Íbamos a arrancar hoy con objetos, pero bueno, nada, tengo un clase a clase y arranca la segunda clase de esta semana. En líneas generales, sin entrar en detalles. ¿Cómo vienen? ¿Cómo lo ven? Algunas similitudes con lo que ya fuimos viendo hay, otras no tanto, pero bueno, más o menos, en líneas generales. Pónganme en el chat o algún feedback, algo como para saber, porque hay mucho... Con la época del año, sí, decime, Seba. En general se nota bastante más robusto a la hora de tratar con Java, porque hay que especificar mucho más o hay que tener más en cuenta la manera en la que uno hace las cosas. Pero más allá de eso, creo que si uno tiene las bases como nosotros ya teníamos con JavaScript, es simplemente cuestión de costumbre. Sí, me gusta esa definición porque es tal cual, es mucho más robusto, pero a su vez también es un poco estricto. Pero es lo que yo les decía con JavaScript. Lamentablemente, como nosotros tenemos armado los temas de codo a codo, JavaScript entra en lo que es la parte del backend, que es lo primero que se ve. Pero yo siempre insisto que si bien JavaScript es un lenguaje sencillo de aprender, no sé si está bueno para empezar a programar en JavaScript. Porque si no parece como que las cosas son muy fáciles y después nos encontramos con que la mayoría de los lenguajes son la excepción, que son muy diferentes a JavaScript, y JavaScript es la excepción a los lenguajes de programación. Pero bueno, tenemos armado así la temática del full stack. Así que hoy vamos entonces, como les decía, vamos a ver algunas cuestiones más. Y la idea es que vamos a armar un par de ejercicios. Y si está todo bien, en función de cómo se va dando todo, la próxima clase de esta semana vemos el paradigma de objetos, ¿sí? A nosotros por suerte no nos agarra ningún feriado, porque el sábado, la clase que viene, el lunes que viene es feriado, ¿no? El 21, pero a nosotros no nos agarra. Así que bueno, venimos bien. Con respecto a clases, tenemos un montón,
porque tenemos clases hasta mediados de diciembre, así que tenemos como 4 semanas con clases de Java, así que bien, por ese lado está buenísimo. Igualmente les voy a, como ya ir adelantando, si bien todas las clases sincrónicas, o sea conmigo, bueno, todos juntos, son hasta mediados de diciembre, se les va a seguir liberando contenido, pero es ya más a modo de estudio individual. Se les va a liberar una unidad. ¿Sí? Perdón, no, que estaba leyendo en el chat que el formulario dice 22.547. Ah, ¿me equivoqué? Bueno, no cambia. Sí, ¿qué hacemos? ¿Llenamos el otro? Sí, perdón. Ah, bueno. No me di cuenta. Podemos llenar los dos, ¿no? Sí, no pasa nada porque como valía contra DNI, si no están, no están. Así que ahora les paso de nuevo el presentismo. Tiki 48. Bueno, esperen que me perdí. ¿Dónde está? Ah, no, les decía que se va a liberar más contenido una vez que haya terminado la cursada, que tiene que ver con Vue, tiene que ver con Scrum y algunas cosas más que van agregando año a año. Que están buenos, sí, pero no son parte, digamos, necesaria para terminar codo a codo. Pero está bueno que se vayan liberando esos materiales para que los vean durante el verano, pónganle. Pero bueno, no sé si alguno lo va a ver, no importa. Pero les queda ahí en el aula virtual. Y el aula virtual tampoco se les cierra, eso está bueno. Eso me preguntan siempre, así que no se preocupen por eso. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué vamos a ver hoy? Rápido les comento. Vamos a ver formas de parsear un número. Perdón, parsear un dato, no un número. Vamos a ver también funciones. Y vamos a ver un poco de manejo de errores, ¿sí? Aunque sea un ejemplo sencillo, pero bien práctico. Para lo cual, bueno, voy a presentar mi pantalla. Voy a abrir mi NetBeans. No sé si alguno sigue teniendo el problema de que nos estaba tirando un error de NetBeans. Yo ahora les voy a mostrar cómo lo solucioné. Lo que pasa es que lo solucioné, pero la verdad no sé por qué ocurre. Eso es lo que me faltó. Debe ser algún seteo que tengo en mi máquina, no lo sé. Pero bueno, esperen que ahora les muestro cómo, si les llega a salir un... ¿cómo es que tiraba el error? Algo de la clase principal o algo así era. Pero bueno, ahora les muestro cómo yo lo solucioné en otro equipo que me tiraba el error. En este no me tira ninguno. Vamos entonces a crear acá un nuevo proyecto. Le vamos a crear un proyecto de Java nuevo. Le voy a poner clase 03 22 548. Le voy a Finish, me va a crear un proyecto nuevo. Todas sus carpetitas correspondientes. Este catpage o este paquete de clase lo voy a eliminar porque no me gusta. Y voy a poner uno más sencillo. Poner clase 03. Me lo marqué en gris porque está vacío. Ahora por las dudas elimino este. Delete, no paste. Y dentro de este paquete voy a crear una nueva clase de Java. Pero le voy a poner otro nombre. Vamos a ponerle así. Así lo separamos en dos. Ejer 01. ¿Sí? Le voy a poner Finish. El error que tiraba, a ver si lo tengo anotado en algún lado acá, porque lo tenía en el escritorio. Error. Bueno, avísenme si alguno les tira un error, porque no me acuerdo exactamente cuál era, pero se soluciona de la siguiente manera. Es como que no toma, a pesar de que nosotros se lo detallemos, cuál es la clase de donde se va a correr el proyecto. Entonces, se paran sobre el proyecto, botón derecho, Properties, Run, y ven que acá en Main Class yo no tengo nada. Rows o Browser creo que se dice, y acá detallan cuál es la clase de donde quieren que se ejecute el proyecto. Select Main Class, ok, corren el proyecto y sale funcionando.
No entiendo por qué a algunos les sucede y a algunos no, pero se me hace que debe ser algún preseteo cuando se instala que queda mal. No lo sé, la verdad. Pero bueno, tengan en cuenta eso si les llega a suceder. Obviamente que si es otro error de algo que hicimos mal, no va a funcionar, ¿no? Bueno, entonces, una clase de Java, como para ir más o menos metiéndolos en lo que vamos a ver la clase que viene, que es el paradigma de objetos. Cuando hablamos de una clase, hablamos de un molde. Háganse la idea esa. Una clase va a ser un molde que desde este molde nosotros vamos a crear objetos. Los objetos van a tener la forma, estoy poniendo comillitas, de esta clase. Pero esta clase puntual que nosotros acabamos de crear no va a tener métodos y va a tener propiedades, que vamos a ver qué es exactamente lo que es todo eso, sino que vamos a crear dentro de esta clase un método principal, un método main, que es el que se va a ejecutar. Nosotros, para poder correr, para poder ejecutar una aplicación de Java, una aplicación de consola de Java, necesitamos contar con al menos una clase main. Si no, no va a hacer nada. Van a ser simples moldecitos del cual nosotros vamos a poder instanciar, esa es la palabra. Instanciar es un sinónimo de crear. Vamos a poder instanciar nuevos objetos, ¿sí? Pero esa es explicación para la próxima clase. Entonces, si yo quiero que esta clase de Java que acabo de crear, por ahora vacía, se pueda ejecutar, le tengo que poner un método main. Este método main va a tener una forma de acceso. Obviamente que esta forma de acceso viene ligada también a objetos y es la que vamos a charlar la clase que viene. Por ahora vamos a decir que va a ser pública, con lo cual yo la voy a poder acceder desde cualquier lado. Va a ser estática. Eso tiene una explicación un poco más compleja porque tiene que ver con cuántas veces una variable se puede crear en memoria. Y le voy a decir que no va a devolver nada. Recuerden que el void es que no devuelve nada. Se va a llamar main, tiene que llamarse main para poder ser ejecutable. Y le voy a decir que le voy a pasar un array de strings. Esperen que le encuentre la llave, ahí está. Con la palabra args, ¿sí? Una vez que yo hago esto, fíjense que todavía no lo guardé, ¿no? Fíjense cómo está la clase ejer01. Una vez que yo la guardo, me aparece, no sé si se llega a ver, esperen que yo alguien. No sé si se llega a ver porque está muy chiquito, pero hay un pequeño botón tipo play verde. Ya me está dando la idea que esta clase yo la voy a poder ejecutar. Si yo ejecuto el proyecto completo, como esta es la clase principal que yo voy a seleccionar, fíjense que ahí me dice que la selecciono en la actual sesión o que la recuerde permanentemente. Si yo le doy select, sí, me lo ejecuta y obviamente no va a hacer absolutamente nada porque lo único que hice fue crear un método main. Una vez que el proyecto ya está buildeado, o sea, ya está creado, yo también me podría apoyar sobre mi clase, botón derecho, run file. ¿Sí? Pero bueno, vamos viendo para qué nos podría llegar a servir este run file. Me voy a volver acá y el primero de los temas que vamos a ver hoy va a ser método parse. ¿Sí? ¿Qué es el método parse? ¿Recuerdan cuando nosotros vimos en JavaScript que teníamos la posibilidad de convertir algo que me viene como texto y a guardarlo en una variable? En JavaScript no teníamos mayor problema porque nosotros utilizamos la palabra reservada var, entonces le podíamos tirar ahí lo que sea, ¿sí? Un número, por más que esté entre comillas dobles, me lo almacenaba en esa variable sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros con Java? Que no lo teníamos con JavaScript. Es lo que hablábamos recién con el compañero, ¿sí? Que había comentado, que es que Java es un lenguaje de programación fuertemente tipado, con lo cual
yo no puedo almacenar en una variable que yo definí como un entero, yo no puedo guardar un dato que no sea un número entero. Sobre todo, menos que menos, un dato del tipo string, o sea, una cadena de caracteres, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, cuando nosotros interactuemos entre un formulario web que va a tener una serie de campos, vamos a tirar un ejemplo cualquiera, qué sé yo, no sé, pensemos en el código de un cliente, ¿sí? O, no sé, el DNI de un cliente. Eso nosotros lo vamos a poner en un input. Ese input va a estar adentro de un formulario y ese formulario va a estar vinculado con un servlet, porque eso es lo que vamos a utilizar, un servlet, que en realidad un servlet por ahora es un pequeño programita de Java, que ese servlet se va a encargar de tomar lo que está en ese input a través de una propiedad que tiene el input, que es la propiedad name, y guardarlo en una variable. Pero toda esta explicación es para lo siguiente: ese input, por más que yo ponga ahí un número, ese input me va a traer un texto. ¿Por qué? Porque el input, cuando yo cargo un dato, lo carga como texto. Y aunque estuviera correcto y me hayan cargado un número, yo tengo que buscar la manera de validar, para que no rompa mi aplicación, de que eso sea un número, en el caso de que hablamos de un DNI. Entonces vamos a utilizar un método que ya lo vimos en su momento en JavaScript, que se llama parse. ¿Y qué es lo que hace? Convertir un texto en un número, siempre y cuando se pueda. ¿Y cuándo va a ser ese siempre y cuando se pueda? Cuando ese texto sea un número. O sea, cuando yo tenga, por ejemplo, no sé, 1500. Aunque yo lo tenga entre comillas dobles, este 1500 sigue siendo un 1500. Lo podría convertir a un número tranquilamente. Ahora, si este 1500 dijese ABC, 1500 no es un número, ¿sí? Es una cadena de caracteres que tiene 3 letras y 4 números. ¿Se podría convertir? Sí, se podría. Hay forma de hacerlo. Tendríamos que leer todos los números. Bueno, sería algo mucho más complicado, pero bueno, vamos a un ejemplo más sencillo de que yo el dato lo tenga así. Entonces, el método parse sirve para tal fin. Vamos a ver cómo sería. Fíjense que si yo creo una variable, digo, por ejemplo, entero, valor 1 igual a 1500 y le pongo punto y coma y lo guardo, me tira error en todos lados. No es como JavaScript. ¿Por qué? Porque yo claramente le estoy diciendo que voy a crear una variable del tipo entero. Y esta variable del tipo entero le quiero guardar un string. Entonces me dice, lo que estás haciendo no se puede hacer. No va a funcionar en Java. No es JavaScript. ¿Qué quiere decir? Cuando yo corra esta aplicación, cuando se encuentre con esta línea, va a romper. Todo lo anterior de esta línea lo va a ejecutar y cuando llegue acá va a romper. Entonces esto yo no lo puedo hacer en principio. Lo que sí podría hacer, porque vamos a necesitar, o nos va a ocurrir, mejor dicho, que nos lleguen números así, le voy a decir entero, valor 1, igual, parse, doble, vamos a pensar, y acá le voy a pasar 1550, punto 45. Acá me está tirando un error. A ver dónde está. Ah, claro. Cualquier cosa puse acá. Ahora sí. ¿Por qué me tira error en el parse doble? ¿Qué le puse mal? Parse doble. A ver. Import. ¿Necesitamos un import para esto? Me parece que no, ¿eh? No necesito ningún import. A ver.
viene de la clase doble. Está bien. ¿Por qué no me lo toma? ¿Qué le pasa a esto? Creo que lo que tengo que hacer es lo siguiente. Esperen un cachitín porque no, esto está bien. Parse doble. Doble Está punto. rara. Es La llave doble. está rara, ¿no? No, es así, perdón, me equivoqué yo. Esto es así, es doble, punto, parse doble. Ahí está, ahí me figura la lista de métodos, me estaba faltando una parte. Ahí me figuran todos los métodos y ahora viene una explicación que tiene que ver con lo siguiente. Fíjense, y esto lamentablemente lo tenemos que estudiar cuando sepamos un poquito más de lo que son objetos. Fíjense que el tipo de dato primitivo, cuando yo creo la variable valor 1, es doble. Pero cuando yo lo parseo, estoy invocando a un objeto doble. Pero fíjense que empieza con la D mayúscula. ¿Se acuerdan que cuando nosotros creamos variables del tipo string, también le decíamos string, ¿sí? Y también empezaba con la S mayúscula. Todos los objetos que nosotros vamos a crear van a empezar con la primera letra en mayúscula. Con lo cual, esto es un objeto. Esto es un objeto de la clase doble. ¿Sí? Después vamos a ver cuál es la diferencia entre los tipos de datos primitivos y lo que son las clases. ¿Sí? Pero bueno, por ahora pongámoslo así. Viene de la clase doble y tiene disponible una función que en realidad ya podríamos dejar de llamarlo función porque va a ser un método. ¿Sí? Entonces, un método de la clase doble es el parse doble. Entonces, me va a convertir este string que está acá en un valor doble y me lo va a poner acá. ¿Sí? De la misma manera que nosotros tenemos tenemos entero, valor 1, no, valor 2, igual int punto integer, este viene de la clase integer, punto parse int, y obviamente acá le puedo pasar, no sé, el 24. Si yo le paso el 24.45, no me marca ningún error. Pero ojo, vamos a ver los resultados de esto. Vamos a tirar acá un shout y le voy a decir el valor doble es 2 puntos más valor 1. Copy paste, así hacemos más rápido. El valor int es valor 2. Vamos a ejecutarlo. Guardo todo y ejecuto. Number string, ahí está. A ver qué dice 24,45. Lo que me está diciendo acá, esto es una excepción, tema que vemos ahora a continuación, y me está diciendo que no puedo convertir en un dato entero un dato que tiene coma. ¿Sí? Guardo, ejecuto, build success, el valor es 24, el valor es 15,50. Fíjense cómo Java tiene una serie de restricciones que hasta podrían llegar a ser molestas. ¿Por qué le digo esto? Porque tranquilamente acá podría haber tomado, como lo hacen otros lenguajes, como lo hace JavaScript, podría haber tomado solamente la parte decimal y listo, y no arrojarme ninguna excepción. Y me tiró una excepción de una. Una excepción es un error que Java no puede prever ni controlar y rompe con la ejecución del orden de las instrucciones. ¿Sí? Entonces, formas de parsear números, ya lo tenemos. ¿Por qué les digo esto?
Porque uno de los ejercicios que vamos a hacer nosotros es muy sencillo, pero todas estas cosas las podemos ir aplicando, ¿sí? Si yo le digo hagamos un ejercicio que sume 1 más 1, perfecto, que le damos unas variables, ingresamos un número por pantalla, lo sumamos y chau. Pero podríamos agregarle a todo esto todas estas pequeñas cosas que vamos a ir viendo hoy. Por ejemplo, parsear los datos para que no haya ningún problema. Por ejemplo, manejar las excepciones por si quiere romper en algún momento, que lo podamos capturar, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, forma de parseo, lo dejamos acá. Me lo voy a guardar. En este mismo ejercicio vamos a ver el tema siguiente. Después voy a crear otro ejercicio dentro del mismo proyecto, porque lo puedo crear, ¿sí? No es que tiene que haber un solo método main. Puede haber varios y nosotros le podemos indicar a Java, al proyecto, cuál tome como base, o directamente me puedo parar arriba y correr el programa, ¿sí? Chicos, hay mic abierto, no sé si alguien quiere preguntar algo, ¿qué? ¿No? Bueno, sigo. Método parse. Método funciones, no. Función. Nosotros... Esperen que voy a silenciar un mic que quedó ahí prendido, ¿eh? A ver... Silencio. Bueno, no sé quién es el mic. Ahí está, perfecto, gracias. Bueno, ahora vuelvo. Nosotros vamos a ver un paradigma nuevo de programación, que es programación orientada a objetos, eso ya lo sabemos. Pero nosotros tenemos disponible también la programación estructurada. Hasta ahora, hasta este momento de Java, lo que hicimos fue hacer programación secuencial, ¿sí? Las instrucciones se van ejecutando una debajo de la otra sin alterar ese orden para nada. Y una vez que se terminan, ¿sí? No tiene mucha vuelta. Pero nosotros podemos empezar a encapsular nuestro código para poder hacerlo reutilizable las veces que nosotros necesitemos. Sería como algo previo, muy previo, pero algo mejor, eso seguro, a lo que sería la programación secuencial, que es la programación estructurada, que quiere decir que nosotros vamos a poder formar bloques de código, que los vamos a tener disponibles para llamarlos, la palabra técnica sería invocarlos, las veces que nosotros necesitemos. La idea es que si nosotros una secuencia de instrucciones las tenemos que ejecutar varias veces a lo largo de nuestra aplicación, nosotros la podemos encapsular en este código, pensar qué es lo único que podría variar en ese código y poder armar una función y a esa función solamente suministrarle lo que cambia. Lo que cambia, ¿qué va a ser? Es una variable. Y esa variable, cuando nosotros se la pasamos a una función, le vamos a decir que se llama argumento, le vamos a pasar un argumento. Y la función, cuando lo recibe, vamos a decir que se lo conoce como parámetro, ¿sí? La función va a recibir un parámetro desde el método main, podría ser, y con ese parámetro va a hacer algo, no sé, el código que nosotros determinemos, sea cual sea. Una función, que ahora vamos a ver cómo se detalla, y un procedimiento son cosas distintas, pero su diferencia es a veces mínima, ¿sí? Así que, si bien no es lo mismo, yo lo digo por si lo buscan y no les cierra mucho la diferencia entre uno y otro,
es una diferencia muy mínima. Si un procedimiento es algo mucho más chico, algo que se corre, digamos, a nivel general en la aplicación por algo en particular, y una función es algo mucho más elaborado y que cumple un determinado propósito, ¿sí? Sea cual sea, pero que cumple un determinado propósito. Mientras que un procedimiento es algo mucho más chiquito. ¿Dónde se puede ver una diferencia fundamental? No sé si alguno trabajó en base de datos, pero con base de datos ustedes tienen, por ejemplo, en SQL Server, lo que es un store procedure, un procedimiento almacenado, y también tienen funciones. En principio parecen lo mismo, pero el procedimiento está más detallado a un cambio general en una tabla, por ejemplo, mientras que una función va más a realizar algo más en particular, no sé, para actualizar un registro, para lo que sea, aunque sea mucho más código, es algo mucho más particular. Mientras que el procedimiento es algo mucho más sencillo y más general, ¿sí? Por si encuentran que no es lo mismo, para poder entender un poco cuál es la diferencia. En cuanto a funciones, nosotros tenemos varias formas de escribir una función. Porque las funciones van a poder no recibir ni devolver ningún parámetro, van a poder recibir parámetros, van a poder devolver parámetros y van a poder devolver y recibir parámetros, ¿sí? Si mal no me equivoqué. Son las 4 formas de que nosotros podríamos ejecutar una función. La función siempre va a tener 2 partes fundamentales, que es, por un lado, el desarrollo de esa función y por otro lado, la invocación. Si yo desarrollo una función y no la invoco nunca, esa función la desarrollé innecesariamente, porque estoy armando un código que nunca lo utilizo. Si yo a una función la invoco y no la desarrollo, ahí la cosa cambia, porque Java me va a tirar un error, ni siquiera va a compilar, porque lo voy a ver claramente que Java me va a decir, está llamando a una función que no sé lo que es, no existe. Así que siempre tienen que estar las dos cosas. Porque por un lado la hice innecesariamente o por el otro lado no me va a correr la aplicación. Entonces en funciones nosotros algo habíamos visto con JavaScript, pero vamos a refrescarlo. Yo puedo crear una función bastante sencilla, sin demasiada vuelta. Va a ser una función que va a estar paralela a mi método main, o sea, va a estar después de la llave cierre de mi método main, y le voy a decir static void. Void quiere decir vacío, no va a devolver nada. Le voy a decir imprimir. Tampoco va a recibir ningún argumento. Y esta función lo único que va a tener es un sought, no sé, título principal. Guardo, si yo lo corro, esto no va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es lo que le dije antes. Creo una función, me la dejo ahí apartada, está muy linda, en este caso tiene una instrucción super pava, pero está ahí a un costado, si no la invoco no hace absolutamente nada. Para invocarla, en este caso, como esta función no devuelve ni envía ningún argumento, solamente llamo a imprimir, abro y cierro paréntesis, punto y coma, y ahora sí, si esto lo corro, una vez que Java se encuentra con una función que se llama imprimir, la busca, si la tiene dentro de su contexto, me imprime el resultado. Caso número 2, podría ser una función que, sí. Después de print, ¿qué es? ¿Una I o una L? Acá. Después del system out. Dice LN. LN. LN, ok. Si escribís la palabra sought, debería devolverte la opción para escribirlo automáticamente. Buenísimo. Gracias. De nada. Por otro lado, podríamos crear una función que a la cual nosotros le podemos enviar un argumento. Yo le voy a poner, por ejemplo, static void,
no quiero que devuelva nada. Imprimir, si yo esto lo corro así, me va a tirar un error porque no pueden existir dos funciones con el mismo nombre, si no, no sé cuál es cuál. Entonces le voy a decir imprimir título. ¿Sí? Y esta función yo le voy a pasar un string que se llame t, qué sé yo. Con la S mayúscula, si no, ahí está. ¿Sí? Y acá le voy a decir sought, pero en lugar de escribir algo literal, le voy a decir sought t. Entonces ahora yo voy a llamar a mi función que se llama imprimir título y fíjense que ya de movida, cuando yo invoco a esta función, ya me dice entre paréntesis string t. ¿Qué quiere decir? Que esta función yo le tengo que pasar algo. Si yo la invoco igual que la anterior, guardo, me va a tirar un error. Porque dice, me estás invocando una función que necesita de un argumento para funcionar, ¿sí? Para dejar redundancia. Entonces le voy a pasar acá un argumento. Título enviado a la función. Acá le estoy pasando un literal. Pero yo a esta función, en lugar de un literal, tranquilamente le puedo pasar una variable. Eso recuérdenlo siempre. Una variable o un literal, si es del mismo tipo, debería funcionar igual. Guardo, corro. Título enviado a la función. ¿Sí? Viene, ejecuta mi método main. Imprime esto y encuentra que hay una función. Que esta función requiere de un argumento y el argumento yo se lo estoy dando, con lo cual imprime. ¿Sí? Si yo acá string y igual a todo esto y le paso acá y, funciona igual, ¿sí? No lo voy a ejecutar, pero ya saben que va a funcionar de igual manera. Entonces, una función súper hueca que no hace nada, no tiene ningún uso, por lo menos que yo recuerde, útil. Una función que le enviamos un argumento y podemos hacer dos formas más. Puede ser una función que devuelva un argumento, pero que no reciba nada. Entonces, vamos a crearla acá abajo primero. Le voy a decir static. No le voy a decir void, porque si le digo void es vacío, es que no va a devolver nada. Le voy a decir static int, qué sé yo, cálculo. Esta función no recibe ningún argumento. Yo acá podría crear cualquier cálculo y devolver un resultado, pero fíjense que me está arrojando un error ya de movida. ¿Por qué? Porque esta función, si yo digo que tiene que devolver un número, devolver un entero al main, sí o sí esta función tiene que tener, antes de terminar, antes de la última llave, un return algo. Return 5, por ejemplo. Return 15. El número que sea. Fíjense que yo acá lo que estoy haciendo es forzar a que me devuelva un número. Pero yo tranquilamente podría crear acá entero. OPC de opción igual a 0. OPC va a ser igual a 50 dividido 2. Y en lugar de 55 devuelvo OPC. Ahora, esta función nueva que acabo de crear tiene una diferencia con respecto al otro. Yo no la puedo llamar de igual manera. Yo no puedo llamar a cálculo. Como hemos puesto, no puedo llamar a cálculo y listo. Porque cálculo me va a devolver un resultado. ¿Sí? Entonces, este resultado de alguna manera yo lo tengo que imprimir. Yo puedo decirle directamente sought. El resultado es, más cálculo. Voy
Voy a borrar, voy a guardar, voy a imprimir. El resultado es 25. ¿Por qué funcionó? Funcionó porque Java ya se da cuenta que lo que estoy queriendo hacer acá es imprimir el resultado de cálculo, porque cálculo devuelve algo. Entonces, de esta manera, como nosotros dijimos que va a volver un entero, cuando yo hago un SOUT o hago una impresión por pantalla de un texto, ya sabe que lo que tiene que poner a continuación es lo que devuelve cálculo. ¿Qué devuelve cálculo? Devuelve un entero. ¿Sí? ¿Qué me falta? A ver, esperen. Ah, claro, la más completa de todo. Perdón. La última forma que nosotros tenemos de programación estructurada es static int, o sea, esta función va a devolver algo, se va a llamar, no sé, resta, pero esta función va a recibir por argumento una x y va a recibir por argumento una y, que son dos variables, el nombre que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Pepito y Pepita, lo que ustedes quieran. Esto me va a arrojar un error hasta tanto yo no haga un return. Puedo poner un return 0, no tiene mucho sentido porque siempre me va a volver un 0, pero yo podría decirle acá que retorne directamente. Acá lo hago entre paréntesis, x menos y. Y lo que voy a hacer acá es lo mismo que está acá, pero voy a llamar a, como elegimos, resta. Y resta sí me va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque resta requiere de dos argumentos sí o sí. Entonces le voy a pasar un 10 y un 3. Guardo, corro. ¿Sí? De la misma manera que nosotros... Pero, pregunta. Sí, sí. Ahí, si vos te posicionás en resta, ¿te dice los argumentos que necesita? Sí. ¿O tenés que ir a la función para verlos? Fíjate que ahí, no sé si lo llegás a ver, está arriba de todo. Dice, te habla de la función resta, int, o sea, int te dice. Te dice que tenés que pasarle dos enteros. Ah, buenísimo. Gracias. Fíjense que en este caso, si yo le quiero pasar un número con coma, ya me indica que hay un error. ¿Por qué? Porque la función sí o sí necesita dos enteros. ¿Sí? Esperen que estoy por estornudar. Perdón. Bueno, entonces, así como nosotros a las funciones le pasamos argumentos variables, tipos de datos primitivos, le podemos pasar inclusive objetos. ¿Sí? Nosotros a las funciones les podemos pasar objetos. Todavía no vimos cómo crearlos, no vimos cómo nada, pero un objeto es un tipo de dato más complejo, pero es un tipo de dato. Y si es un tipo de dato, yo se lo puedo pasar a la función, inclusive me lo puede devolver la función a mi método principal. Bueno, esto igual lo habíamos visto con JavaScript, así que algo de esto más o menos seguro se lo acuerdan. Esto lo voy a cerrar y vamos a pasar a un tema nuevo. Pero para lo cual yo voy a crear un new Java class y le voy a decir ejer 02 finish y voy a hacer lo mismo que hice antes. Le voy a crear acá public static
static void main string voy a guardar y vamos a hacer lo siguiente. Esperen que este ejercicio es más largo, si no, no me lo voy a acordar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio a propósito, forzado, y vamos a ver cómo lo podemos salvar. Nico, disculpa, justo estaba anotando y no vi cómo hiciste la segunda, digamos, el segundo ejercicio, cómo lo creaste, que hiciste botón derecho, no vi qué hiciste. Sí, botón derecho, new Java class. Ah, ok. Le puse otro nombre y después le puse solamente la clase main. Dale, gracias. De nada. Este lo podemos dejar para después. Vamos a hacer este primero. Sí. Voy a venir acá. Voy a forzar un error y después lo vamos a modificar. Voy a venir acá y le voy a decir acá public static int dividir y le voy a pasar dos argumentos, A y B. ¿Qué voy a hacer acá? Le voy a decir que voy a tener un entero, resultado igual a 0, y le voy a decir que resultado es igual a A dividido B. Dos puntos, y voy a retornar resultado. Guardo, hasta ahí no está todo bien. Y acá directamente puedo hacer voy a llamar directo a dividir y le voy a pasar 10 y le voy a pasar 0. ¿Sí? Guardar. Y le voy a correr. Ah, me va a correr la otra, perdón, no me di cuenta. Voy a cerrar esto. Me voy a parar acá. Botón derecho, run file. Y me tiró una excepción. ¿Sí? Me dice que el buildeo falló. Y si lo busco, acá. Dice, primero que me habla de la palabra excepción, arrojada en el método main. Y me dice que es una excepción aritmética. Y dice barra, que en realidad está hablando de división, división por 0. Entonces, que lo que me está diciendo es que arrojé una excepción o rompí la ejecución del programa en el método main porque hay una división por 0. Entonces, nosotros tenemos disponible en todos los lenguajes de programación lo que se llaman el manejador de excepciones. Que el manejador de excepciones es un bloque de código que yo voy a intentar hacer, y ese bloque de código va a estar asociado con otro bloque de código que, si el primero falla, el segundo atrapa ese error y puede mostrar algún tipo de mensaje por pantalla en función de lo que necesitemos hacer. El segundo bloque de código puede ser específico o puede ser general. Funciona de la misma manera, no hay ningún problema. Es solamente para que nosotros, si nosotros tenemos varios tipos de errores que pueda surgir, poder ponerle un mensaje más detallado. Vamos a pensar lo siguiente. Nosotros tenemos que hacer una operación como esta que estamos haciendo ahora y guardarla en una base de datos. Así de una cosa media estrambótica, pero no importa. Tenemos que hacer eso. A mí me puede arrojar un error en la división, o me podría arrojar un error en el tipo de dato que yo ingresé, o me podría arrojar un error en la conexión a mi base de datos. Entonces, si yo le pongo una excepción general, ahora vamos a ver el ejemplo, ¿vale? Una excepción general, me va a atrapar ese error, pero me va a decir hubo un problema. No sé ni cuál podría ser. Entonces, yo tengo la posibilidad también
de atrapar los errores específicos que vayan sucediendo. Yo puedo decirle, atrapame un error de aritmética, atrapame un error de conexión con base de datos, atrapame un error de tipo de datos, y en función de por dónde salga, lo va a atrapar y yo ahí puedo poner un mensaje específico. Hay un error en tal lado, hay un error en división por cero, hay un error con la conexión de base de datos. Pero como yo les dije, también hay una forma general. Si yo ordeno primero la excepción general y después las específicas, como esto, como cualquier lenguaje de programación se ejecuta en el orden secuencial, como nosotros lo fuimos haciendo, y yo pongo primero la general, cualquier error que surja va a salir por la general, no tiene mucho sentido. Entonces, si ustedes necesitan en algún momento armar esto que yo les estoy planteando, primero van a tener que poner las particulares y después la general. Pero vamos a hacer un ejemplo de cómo sería esto. Voy a venir acá. Todo aquel código que nosotros consideremos que puede llegar a romper la ejecución de nuestra aplicación, lo vamos a englobar en un bloque try. Try significa intentar. Entonces, esto lo voy a meter acá adentro, pero fíjense que el try me está tirando un error. Me está diciendo que le falta algo. Catch. Quiere decir atrapar. Pero este catch, bueno, ahí yo le tengo que decir qué es lo que va a atrapar. Y le voy a decir arithmetic, no, esperen que siempre lo pongo mal, es ARTH arithmetic exception E. Ahí está. Una vez que escribí arithmetic, el otro A. Esta E, ¿sí?, es un tipo de objeto que va a crear de la clase arithmetic exception. Y acá, en este catch, sí le voy a poner un south. Y este south le voy a decir, no sé, no es posible realizar la operación. Esto me lo voy a traer más acá, así me queda más chico. Voy a ordenar mi código. Este está acá, este cierra acá, try catch. Pero ¿qué pasa? Si la ejecución o si la operación en sí se hace adentro de mi función, nunca va a llegar a atrapar la excepción, porque va a romper acá adentro, no va a romper acá. Entonces, en el caso de que yo utilice una función, yo le voy a tener que también poner un try a la función, si no, no va a funcionar. Entonces, bueno, lo dije, fui bastante recursivo. Try, y adentro del try voy a tener que hacer la operación. La variable la voy a declarar fuera del try. Y lo que les voy a decir acá es que va a incluir un catch. Este catch lo voy a copiar de acá arriba. Y acá le voy a decir throw, arroja una nueva, vamos a instanciar un objeto nuevo, con palabras que van a ir apareciendo, arithmetic exception, y vamos a ver si funciona. Me falta algo, qué tonto. Si esto está todo bien, quiero que acá me diga o sea, si no rompe, le voy a decir el resultado es 2 puntos más resultado.
guardo, botón derecho, run file. Ahora no rompió, buildió de manera correcta, pero me dice no es posible realizar la operación. La excepción se produjo, pero el manejador de excepciones la atrapó y me dijo, fíjate que algo estás haciendo mal porque no es posible realizar la operación. Todo aquel código que nosotros pensemos que puede generar algún tipo de error, debería estar dentro de un bloque try catch. ¿Sí? A ver qué otro se me ocurre que podemos hacer. Vamos a hacer así. Hagamos otro ejemplo. Pero no lo quiero poner todo junto porque si no se nos empieza a mezclar. Así que me voy a copiar esto, así no lo hago de nuevo. Y voy a crear acá mismo una new Java class. Le vamos a poner ejer 03. Tiki, pego ahí, pego la llave que me falta porque si no me va a tirar un error. Y ahora le voy a decir acá, por ejemplo, string, nombre, y le voy a poner Nico. ¿Sí? Y ahora le voy a decir sort mi no sé, letra, y le voy a poner acá más, voy a hacer copy paste así ya hacemos más rápido, nombre punto, voy a llamar al método charart y le voy a decir que me ponga el 1. ¿Sí? Compilo, botón derecho, RAM. Letra I. ¿Sí? ¿Qué es lo que me imprimió? Me imprimió la letra I. No sé si se llega a ver porque no dejé un espacio ni nada, pero me imprimió la letra I. El charat imprime una sola letra, no imprime, extrae una letra de un string. ¿Sí? Yo le dije que sea la 1, 0 es la N y es la 1. Ahora le voy a decir 0, 1, 2, 3, 4, no sé, mandémosle 10. Compilo, corro. Run file. Me tiró una excepción. Dice string index out of bound exception. ¿Qué quiere decir? Es el mismo error que me tiraría cualquier string al cual yo quiero acceder a una posición que no existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo acá? Este print ln lo voy a encerrar en un bloque try que lo intente hacer, y si algo falla le voy a decir catch string index out of bound exception, tipo de dato y acá le voy a poner sort y le puedo decir, no sé, qué sé yo, la cantidad de letras de la palabra es 2 puntos más nombre punto length. Como es un método, ahí me lo puso, listo. Guardo y ahora vengo acá de nuevo, le doy un run file, no rompió y me dice que la cantidad de letras es 4. ¿Sí? De última le ponen acá arriba, no sé, otro sound diciendo error
no se pudo cortar la letra, ¿sí? Pero fíjense cómo cambió. O sea, ya no me pincha más, sino que ahora controla la excepción y me arroja un mensaje de error, en el caso un poco más amigable, que no sea romper con la aplicación, ¿sí? Manejo de excepciones. Hay muchísimas excepciones. Esperen que yo tenía un listado por algún lado del tipo de excepciones. Acá está. Podemos manejar excepciones de, por ejemplo, de algún dispositivo de entrada y salida que no se puede leer, de una SQL exception que podría ser, por ejemplo, que no me puedo conectar a una base de datos. Podría ser file not found exception, que sería que, por ejemplo, yo quiero acceder a un archivo dentro del disco rígido de mi máquina y no existe. Cuando yo lo quiero acceder, va a romper la ejecución y me va a decir que no puede acceder al archivo. Lo puedo encerrar en un bloque file not found exception y no fallaría. Tenemos esta que vimos recién, string. Tenemos también una vinculada a los array para lo mismo. Si yo tengo un array que tiene determinada cantidad de elementos y quiero acceder a uno que no existe, me va a tener un error. Entonces tengo una forma específica de capturar ese error. Bueno, el de aritmética, ya saben. Class cast exception es exactamente cuando nosotros queremos, por ejemplo, ingresar alguna variable de un tipo y lo estamos poniendo otra, ¿sí? Y hay algunas más que obviamente no me las voy a acordar todas, pero hay por ahí. Después, si recuerdo alguna más, les voy a ir comentando, pero bueno, más o menos son las más usadas. Hay algunas que son mucho más específicas y tienen un uso obviamente mucho más particular. Bueno, más o menos lo que vimos hoy. Paseamos un poco por varios temas. Lo que voy a hacer es hoy tengo 2 comisiones. Cuando termine la segunda comisión de hoy les voy a poner un par de ejercicios, 2, no mucho tampoco, ahí en el foro. Fíjense si lo pueden hacer. El ejercicio no es obligatorio ni tampoco pide nada en particular, o sea, es yo A más B y listo. Todo lo que ustedes le quieran agregar sin irse por las ramas, bienvenido sea, ¿sí? No vamos a hacer una aplicación web porque no tiene nada que ver. Estamos hablando de aplicaciones de consola. Y me pegan solamente el código ahí, el que lo pudo hacer, para compartirlo también con los compañeros que quizá no lo pudieron hacer y les sirve la ejemplificación. Nada más, recuerden, no es obligatorio, simplemente es práctica, ¿sí? Nada más que eso. Bueno, por hoy no vamos a ver nada más. Profe, una consulta, si versión múltiple choice creo que no son iguales. ¿Por qué decís son iguales? Perdón, Gaby. No sé si es pregunta o afirmación, perdón. Ah, bueno, listo, aviso entonces. Mañana yo tengo reu con la coordinación y aviso que son iguales. Bueno, gracias. Aviso. Bueno, chicos, nada más. Voy a dejar de grabar.